Buen día, yo soy la doctora Diviana Dávila, residente de primer año de Medicina Interna. En el día de hoy voy a hablar sobre un estudio muy importante, el cual está titulado como Medicamentos supresores del apetito y el riesgo de hipertensión pulmonar primaria, el cual fue un estudio realizado en 1996 en pacientes que utilizaban diversos tipos de medicamentos capaces de suprimir el apetito, y que en aquellos pacientes que tenían antecedentes de consumirlos por periodos de aproximadamente 3 meses tenían riesgo de hipertensión pulmonar primaria. Como pueden observar en la diapositiva, este estudio fue realizado por un amplio colectivo de autores. Además, tenemos en la revista electrónica La Nueva Inglaterra Diario Medicina. El DOI es 10,1056. Pueden observar que hay otro código allí donde podemos ingresar también en el URL para que se nos haga mucho más fácil hacer la búsqueda del artículo. Dentro del conflicto de interés tenemos los autores que no declaran conflictos de interés. En la financiación recibió apoyo de Industrias del Consejo de Investigación Médica de Canadá, Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de Bélgica. Con respecto al factor de impacto, como pueden observar en la imagen, tenemos el número de visualizaciones y de capturas que se realizaron en la revista. En el consentimiento informado, en el estudio fueron incluidos bajo su consentimiento hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad, en 306 centros de cardiología, medicina pulmonar, así como hospitales universitarios públicos y privados en Francia, Bélgica, Reino Unido y los Países Bajos. En el resumen vamos a hablar sobre objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Con respecto a los objetivos, se realizó estudio en pacientes expuestos a derivados de fenfluramina, el cual son supresores del apetito, para controlar el peso, con el fin de demostrar la incidencia de hipertensión pulmonar primaria en pacientes tratados con este tipo de tratamiento. Con respecto a los métodos, en un estudio de casos y controles, evaluamos a 95 pacientes con hipertensión pulmonar primaria de 35 centros en Francia, Bélgica, Reino Unido y Países Bajos, y 355 controles reclutados en prácticas generales y emparejados por sexo y edad de los pacientes. Con respecto a los resultados, el uso de fármacos anoréxicos, principalmente derivados de la fenfluramina, se asocia con mayor riesgo de hipertensión pulmonar primaria, con un intervalo de confianza del 95%. También se confirmaron una asociación con varios factores de riesgo previamente identificados: antecedentes familiares de hipertensión pulmonar, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, cirrosis y uso de cocaína o drogas intravenosas. En conclusión, la incidencia anual de hipertensión pulmonar primaria estimada a partir de este estudio es muy baja, del orden un caso por cada 500.000 habitantes. El riesgo absoluto correspondiente para las personas obesas que usan agentes anoréxicos durante más de 3 meses sería más de 30 veces mayor que para los no usuarios. Se recomienda una vigilancia activa del uso de estos medicamentos, especialmente si se plantea un uso a largo plazo. Dentro de los tópicos del tema tenemos hipertensión pulmonar, medicamentos anoréxicos y comorbilidades. La hipertensión pulmonar primaria es una enfermedad poco frecuente. Consiste en un aumento de la presión arterial de los vasos sanguíneos pulmonares. Las personas con hipertensión pulmonar primaria tienen más músculo que lo normal en las paredes de estos vasos sanguíneos. Ese músculo extra hace más difícil que la sangre pueda fluir a través de él. Como resultado, el lado derecho del corazón debe trabajar más para llevar la sangre a los pulmones. Este esfuerzo adicional eventualmente puede llegar a una insuficiencia cardíaca. Con respecto a los medicamentos anoréxicos, voy a hacer énfasis con respecto a la fenfluramina, debido a que su principal efecto es la supresión del apetito, que sus efectos primarios, aunque pueden estar implicados a otros efectos sobre el sistema nervioso central o sobre el metabolismo. La fenfluramina se utiliza en el tratamiento de la obesidad. Es una amina simpaticomimética y aunque se encuentra estructuralmente emparentada a la anfetamina, sus efectos sobre el sistema nervioso central son depresores, a diferencia de la anfetamina. Es un estimulante. No se conoce muy bien el mecanismo de acción, sin embargo parece estar relacionado con los niveles de serotonina en el cerebro y también con la recaptación de los neurotransmisores. En efecto, la disminución del apetito producida por la fenfluramina es suprimida por los fármacos que bloquean la serotonina y por los fármacos que depresionan el cerebro de esta amina. Igualmente,
Cuando se reducen los niveles de serotonina provocando determinadas lesiones cerebrales selectivas, la acción anorexígena de la fenfluramina desaparece. Con respecto a las comorbilidades, existen factores de riesgo estrechamente relacionados con la hipertensión pulmonar primaria, en el cual tenemos los antecedentes familiares de hipertensión pulmonar, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, como se mencionó anteriormente, la cirrosis y el uso de cocaína y drogas intravenosas. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los antecedentes, una de las partes más importantes de este estudio, ya que nos permite no solo comparar, sino conocer otros estudios que tienen mucha relación con el estudio del que les estoy hablando. Uno de los antecedentes importantes es la hipertensión pulmonar irreversible tras el tratamiento con fenfluramina. Este estudio se realizó ya que en 1967 hubo una epidemia de hipertensión pulmonar crónica en Austria, Alemania y Suiza, el cual tuvo una amplia relación con el consumo de fármacos aminorexicos. Además, 3 años posteriores al estudio, hubo una incidencia del 50% de los pacientes supervivientes con una insuficiencia cardíaca. También tenemos como antecedente la hipertensión arterial pulmonar asociada a exposición a fenfluramina. Reporte 109 de casos. El objetivo del presente estudio fue describir una gran corte de hipertensión arterial pulmonar asociada a fenfluramina y sus posibles marcadores pronósticos. Se estudiaron retrospectivamente los registros de todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión pulmonar crónica. La mediana de duración de la exposición a la fenfluramina fue de 6 meses, con una mediana de 45 años entre la exposición y la aparición de los síntomas. 22,5% de los 40 pacientes evaluados resultaron positivos para la presencia de mutaciones tipo 2 del receptor de la proteína morfogenética ósea. La mediana de supervivencia fue de 6,4 años, sin diferencia significativa, y un grupo control de pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática y familiar remitidos al centro de presentes autores durante el mismo periodo de tiempo y tratados de manera idéntica. Por lo tanto, los presentes autores concluyen que la exposición a la fenfluramina es un desencadenante potente de la hipertensión arterial pulmonar, sin influir en su curso clínico. Pregunta Pico. Pacientes que desean controlar el peso, ¿el tratamiento con fármacos supresores de apetito produce riesgo de hipertensión pulmonar primaria? En la hipótesis, la fenfluramina como agente anoréxico aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar primaria en pacientes que desean controlar su peso. Dentro de las variables independiente y dependiente tenemos, en la variable independiente, la fenfluramina aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar primaria, y en la variable dependiente en pacientes que desean controlar su peso.